Mentira. Esto. A ver. Vamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ay, perdón chicos, mil disculpas. Ahora sí que ya quedó un poquito fuera de mis manos. Estaba esperando a que pasaran unas personas por un monitor, pero no pasaban. Un monitor de glucosa. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos pendiente el segundo ejercicio, pero también ahorita como estaba revisando las fechas, todavía nos falta temario. Entonces ahorita vamos a posponer el ejercicio del niño, que era el que teníamos por ahí, nada más para hacer la aclaración. Igual sirve, lo voy a conjuntar con esta parte de encuestas dietéticas o valoración dietética. Entonces, ahí tenemos la presentación. Más o menos lo habíamos revisado la sesión pasada, un poquito, de las iniciales, perdón, que recordemos que para poder valorar el estado nutricional de un individuo, lo podemos hacer por dos vías. Por la vía directa, donde se vale de todos los parámetros que podemos palpar, son tangibles, ¿no? Toda la parte antropométrica, lo bioquímico, la parte clínica, y tenemos también a su vez todos los indicadores indirectos, como es el caso de cómo es el ingreso per cápita, hojas de balance de los alimentos, las tasas de mortalidad infantil y las causas de mortalidad infantil. Entonces, dentro de las características de estos indicadores, ya sean directos o indirectos, es que cuando se aplica una intervención nutricional, sí van a sufrir una modificación. Además, sobre todo para el caso de los indicadores indirectos, normalmente cumplen con la característica de que son fiables, son reproducibles y se pueden validar. ¿Por qué? Porque pues existe toda una metodología, ¿no? Principal. En cuanto a los objetivos de la valoración nutricional, ya en este punto ya tienen cierta expertise, ¿no? Es conocer el estado nutricional. Sin embargo, ahorita lo hemos planteado a lo largo del curso de un individuo, más podemos conocer el estado nutricional de una población, ¿sí? Quizá la minuciosidad no sea la misma, sin embargo, nos podemos valer de diferentes herramientas, diferentes metodologías que justo nos permitan conocer el estado nutricional de una población. Entonces, también el objetivo de la valoración del estado nutricional es conocer cuál es el impacto de la nutrición. Hablando aquí en este sentido de la nutrición como un todo, ¿no? Las políticas, las diferentes estrategias que se encaminan en tema de nutrición y todo lo relacionado al proceso nutricional y su impacto en la salud, en el rendimiento en general o también cuando hablamos de supervivencia. Otro objetivo, y que siempre se los menciono generalmente como un objetivo máximo, ¿no? Es poder identificar aquellos individuos que tienen un riesgo nutricional, están en riesgo de malnutrición o desnutrición. ¿Por qué? Porque en ese sentido nosotros podemos hacer más rentable el servicio de la consulta nutricional. Y se los digo, ¿por qué? Porque como son individuos en riesgo, obviamente que cuando nosotros realizamos una intervención, las mejorías van a ser evidentes, ¿sí? Si yo tengo un individuo en estado de nutrición normal, la ingesta es adecuada, mi intervención no quiero decir que sea un sinsentido, sin embargo, a lo mejor los efectos no son tan evidentes que cuando lo aplico en una persona que está en riesgo de desnutrición o que está en desnutrición tal cual. Y por último, otro de los objetivos de la valoración del estado nutricional es poder establecer un sistema de monitoreo y vigilancia
además de poder confirmar la utilidad y la validez clínica de los indicadores. Este último objetivo del monitoreo y la vigilancia principalmente aplica más en el contexto de la evaluación poblacional, ¿sale? Cuando evaluamos un número considerable de individuos, lo podemos hacer a través de técnicas de monitoreo. Por ejemplo, ¿qué hace la Ensalud? Todo el tiempo está monitoreando el estado nutricional de los individuos. En cuanto a los análisis de la ingesta alimentaria, existen diferentes métodos. Por un lado, ¿por qué nos va a interesar? Porque el consumo de los alimentos invariablemente va a tener un impacto en el estado de salud, especialmente en las enfermedades crónico-degenerativas. Y es un hecho, ¿no? Si yo tengo un paciente que vive con diabetes y establezco todas las estrategias necesarias para un mejor control glucémico, impactará en el estado de salud. Pero además importa saber cuál es el consumo de los alimentos para poder hablar de la calidad, de la cantidad y del tipo de alimento, pues para justamente hablar de que en este sentido se pueda prevenir e incluso tratar diversas enfermedades. Dame un segundito. Diversas enfermedades, ¿no? Entonces, también me puede interesar con fines comerciales, por ejemplo, para adaptar las preferencias de los consumidores. Y ahorita les pongo el ejemplo de lo que pasó a raíz, o lo que ha pasado en la industria alimentaria a raíz de pues todas las reformas que se han hecho en cuanto a los etiquetados, porque pues no sé, a lo mejor, no voy a decir nombres de marcas ni nada por el estilo, pero supongamos que X marca se da cuenta que pues la gente empieza a observar que a lo mejor sus refrescos no son como los más ideales y que por el contrario ahora resulta que el que tiene menos edulcorantes es el más consumido, pues se van adaptando en este sentido, ¿no? Y también en este punto de hablar del análisis de la alimentación, pues tenemos diferentes metodologías. Sin embargo, creo que aquí coincido con todo lo que les he mencionado. Siempre es importante saber el para qué lo estamos haciendo o el por qué lo estamos haciendo. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Y sobre todo si estamos hablando de un enfoque individual o estamos hablando en una colectividad, ¿no? Entonces, entonces tenemos diferentes encuestas dietéticas que lo que hacen es evaluar el consumo en general. Sin embargo, busca detectar ingestas inadecuadas en el sentido de la energía, hiper o hipoenergéticas, y también los nutrimentos, haciendo un seguimiento puntual, sobre todo de la proteína. ¿Por qué? Porque entonces ahí yo puedo identificar fácilmente quiénes son mis individuos en riesgo. Entonces, las encuestas alimentarias o dietéticas, tal cual la definición o por definición, es ese instrumento que se utiliza para saber lo que una persona o una colectividad ingiere, ya sea que yo quiera medir cambios en los niveles de consumo o bien definir el patrón de alimentación individual o colectivo, ¿sale? Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos. Puedo tener encuestas alimentarias por registro, o bien ahí que la persona va registrando, va reportando, o encuestas alimentarias por interrogatorio, donde yo voy haciendo la entrevista. Dentro de las encuestas alimentarias que tenemos por registro están las encuestas de registro por pesada. Es decir, aquí, por ejemplo, no sé, a lo mejor estamos en un estudio de evaluación, ¿no? De investigación, perdón. No sé, a lo mejor le digo, mis sujetos de estudio son ustedes, ¿no? Y pues todo lo que va a comer César, todo lo que va a comer Liz, todo lo que va a comer Andy, Sharon, voy haciendo una pesada de sus alimentos antes y después para saber cuánto fue lo que consumieron. Dentro de las ventajas que tiene este tipo de encuestas es que son precisas,
porque como estoy midiendo gramajes, porciones, pues sé cuánto fue la merma o cuánto fue la ingesta real. Sin embargo, en el contexto práctico posee más desventajas porque es invasivo, para empezar, ¿no? Por otro lado, puede tener un impacto en la forma de alimentarse. A lo mejor resulta que, no sé, alguien aquí presente en mi estudio de investigación realmente no come de esa manera. A lo mejor se empieza a limitar un poquito más o a lo mejor empieza a comer más, ¿no? Y realmente no se tiene cuenta de los alimentos que se toman fuera. Normalmente se toma este tipo de encuestas, se toma, les digo, en el ámbito de investigación, o bien si el paciente está cautivo, es decir, está hospitalizado y se pueda tener el control. También tengo las encuestas por registro gráfico o registro alimentario, en donde me baso de toda la producción, los alimentos importados, los no. Y aquí la ventaja que tiene es que pues lo puedo hacer en diferentes periodos del año, conozco, ¿no? Cuáles son las variaciones temporales, entonces a lo mejor digo, bueno, ahorita estamos en otoño, cerca de invierno, existirán naturalmente cambios en el consumo de X y Y grupo de alimentos, frutas, verduras, entre otros. Dentro de las desventajas es que la persona debe de tener algún nivel cultural, un nivel de escolaridad, saber escribir, saber leer, que lo pueda capacitar para el registro, y también puede modificar la forma de alimentarse. Perdón, aquí se me cuatrapeó de la clase, les estoy diciendo encuestas por registro gráfico o registro alimentario, es esta parte de el diario de alimentos. Les dije las hojas de encuestas, omitan eso, ¿no? Es el registro del diario de alimentos. Ahora, aquí la ventaja que tiene esto es que pues no existe mayor problema. ¿Por qué? Porque como se va haciendo al momento, la cantidad de información que se pueda llegar a omitir o de pronto pasar por alto es mínimo. No puedo decir lo mismo respecto a las encuestas alimentarias por interrogatorio. ¿Por qué? Porque aquí entra el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos y brevemente la información que recopila en la historia dietética. Entonces, ahorita lo vamos a ir profundizando. Déjenme ver si lo tengo, no recuerdo muy bien. A ver. A ver, ¿me escuchan sin eco, chico? Nada más una pregunta. A ver si se escucha. Sí, un poco. Sí, mejor.
Ok, sí, es que se empezó a tontar el audio, ¿verdad? Como que me escuché un poquito desfasada. Sí. Sí, ay, una disculpa, es que ahorita como que me agarró la hora bruja a la computadora y al internet. ¿Se escucha sin eco o tiene interferencia? No, no se escucha con eco. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, hasta donde alcanzamos a escuchar o hasta donde alcancé a comentarles, les digo, podemos tener encuestas alimentarias por registro. La ventaja que tiene es que la información que se puede llegar a omitir es mínima y tenemos encuestas alimentarias por interrogatorio. En este tipo de encuestas, a ver, déjenme quito de una vez también la camarita porque a lo mejor eso puede estar interfiriendo. En este tipo de encuestas nada más quiero destacar algunos aspectos, sea cual sea por registro o sea por interrogatorio, porque podemos tener algunas fuentes de error. Entonces, por ejemplo, sea cual sea el tipo de encuesta, puedo tener algunos problemas, como es el caso de la escolaridad, porque sí, les decía el leer y el escribir, sin embargo también es importante poseer nociones aritméticas para poder referir porciones, ¿no? Normalmente cuando evaluamos la dieta de un pequeñín, pues nunca le preguntamos directamente al pequeñín, porque el pequeñín a veces no te va a dar la porción que queremos. También otra fuente de error frecuente es la indisposición por parte del sujeto que se esté evaluando y quizá la información no sería fiable, sobre todo cuando trabajamos con personas que a lo mejor presentan cierto grado de obesidad, como han sido hasta cierto punto estigmatizadas, te omiten información. O también personas con trastorno de la conducta alimentaria, pues jamás te van a decir lo que estuvieron consumiendo tal cual. Otra fuente posible de error es la memoria, porque sobre todo en los métodos retrospectivos es importante que se reporten las porciones. Y el problema es que a veces podemos hablar de periodos prolongados, como es el caso de la frecuencia alimentaria. Una frecuencia de consumo de alimentos, la frecuencia alimentaria, pues puedo considerar de 6 meses hasta un año y puede afectarme, ¿no? También otro problema que podemos tener relacionado a las fuentes de error es la capacidad de describir la forma de la alimentación, porque es variable cada individuo, pero, por ejemplo, no es la misma información que voy a recopilar si evalúo a un pequeñín y que le pregunte directamente de su dieta, ¿no? Cuántas comidas hace, en qué horario, en dónde, más o menos los grupos de alimentos, que, por ejemplo, la que me pueda dar el padre o tutor. El niño no me va a decir, era frito, capeado, empanizado, hervido, mientras que un papá o el tutor sí. Otra fuente de error es que tan solo aquí nosotros tenemos una alimentación bien variable, sobre todo, incluso ustedes, ¿no? Entre semana versus lo que consumen en fines de semana. O ahorita que ya vamos a cerrar el año, pues cómo cambia la alimentación, ¿no? Siempre nos reímos de que ya viene diciembre y pues la dieta, bien, gracias. Entonces, también depende de la disponibilidad de los alimentos, sobre todo porque algunos lugares tienen muy marcada la disponibilidad de algunos alimentos en diferentes estaciones. Y en México, pues afortunadamente no podemos decir lo mismo. Generalmente los alimentos se mantienen constantes, ¿no? Una que otra variable, pero lo que tenemos nosotros es la disponibilidad de ciertos alimentos. Por ejemplo, en septiembre, fiestas patrias, pozole, tostadas, chicharrón. En Día de Muertos, pan de muerto, también empieza el chocolate, los champurrados. Navidad, pues no les quiero ni decir, todos sabemos el desenlace de esta parte. Y pues va muy de la mano también con otra fuente de error, como es el caso de los hábitos, los gustos y las costumbres. Por ejemplo, las influencias de las costumbres religiosas.
Aquí puede que haya personas, quienes seamos mormones, quienes seamos católicos, quienes seamos cristianos, quienes seamos de la religión que sea, y a lo mejor tenemos diferencias, ¿no? Y también dependerá de las condiciones del individuo, ¿no? Que están influenciando en esta cuestión de mis hábitos. Por ejemplo, quienes estemos sanos, quienes estamos enfermos, quienes estemos en embarazo, quienes estemos en lactancia, cómo pega finalmente en esta parte, ¿no? Entonces, hoy, permítanme tantito, aquí les mencionaba sea cual sea el método, pues tenemos estas fuentes de error. Ahora, según la unidad de consumo, nosotros podemos clasificar las encuestas nacionales que lo que buscan es evaluar el consumo total de las personas. Podemos hablar de encuestas de colectivos, sobre todo cuando hablamos de nutrición comunitaria muchas veces, habla de la alimentación de la comunidad fulana de tal o de X localidad. Y tenemos las encuestas individuales que pueden ser prospectivas o retrospectivas. Prospectivas, es decir, pues irlo haciendo a la par, a lo mejor el análisis por duplicado, o retrospectivas, como es el caso del recordatorio de 24 horas. En cuanto a los análisis de las encuestas nacionales, que teníamos acá, pues tengo las hojas de balance, ahí se aplica lo que les estaba diciendo, ¿no? Esta cuestión meramente estadística y un tanto los datos crudos de cuánto de X o Y alimentos se está produciendo, cuánto se va para la importación, cuánto se va para la exportación, y esto es variable en cada país. Aquí no podemos considerar las mermas de los alimentos, y la otra situación es que pues no va a ser el mismo perfil de alimentación o no va a ser lo mismo en la zona norte versus la zona centro, ¿no? En cuanto a las encuestas que van encaminadas para los colectivos, es decir, que yo quiera evaluar el consumo familiar o en una institución o en comedores o en residencias, en hospitales, en clínicas, lo puedo hacer de diferentes formas. Hacer diario de consumo de alimentos o bien programar un ciclo de menús, y aquí yo tengo la ventaja de que puedo pesar todos los alimentos, perdón, ahí que dice de la dispensa, se me fue, de la despensa antes y al finalizar el estudio. También añadir las compras que se están realizando y realizar un reparto homogéneo entre todos los comensales. Sobre todo, pues cuando la población está cautiva es algo completamente viable. Sin embargo, al hacer una repartición homogénea, pues puedo tener algunos individuos que estén en riesgo porque la ingesta se quede por debajo o por encima de lo recomendable para ellos. También existen encuestas de presupuesto familiar, donde se considera el nivel de ingreso en la familia, se hace un análisis nutricional y también se vincula con la situación del país. Ahora, en cuanto a las encuestas individuales, pues ya lo hemos revisado, ¿no? Hay muchísimos métodos. Aquí más bien es decir, ¿cuál sería el método que yo escogería? Para lo cual tenemos diferentes preguntas que nos orientan. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del estudio o qué es lo que estamos buscando en particular? Para ponérselos como en un contexto probable, pues, ¿qué pasa con ustedes en consulta? Sea por iniciativa pública o por iniciativa privada. Lo que desean es conocer el patrón de alimentación de un individuo. Muchas veces saber cuáles son los grupos de alimento que sí se están consumiendo, y además se desea conocer cuáles son las porciones aproximadas para poder estimar los macronutrientes, ¿no? Principalmente.
Otra pregunta que nos va a ayudar es ¿a quién vamos a estudiar? No es lo mismo si yo voy a evaluar la dieta de lactantes, bueno, no, lactantes no, porque están al seno materno, entonces es más bien cuantitativo ahí, pero infantes a lo mejor, que si estudio adulto mayor. Entonces, con base a eso, tengo problemáticas diferentes. Ahorita, por ejemplo, estos dos grupos, si yo digo, voy a utilizar un recordatorio de 24 horas, pues obviamente no es la herramienta más viable. ¿Por qué? Porque puede haber fuentes de error, como les decía, la memoria y la motivación del sujeto para el interrogatorio. Otra pregunta que nos va a ayudar es qué clase de información queremos recabar, cuantitativa, cualitativa, semicuantitativa, y también qué tan preciso necesitamos el dato, sobre todo en aquellos pacientes donde a lo mejor existe una enfermedad, una insuficiencia renal, cardiopulmonar, hepática, y aparte se está manejando una restricción hídrica, una restricción de sodio, potasio, fósforo, y entonces yo requiera pues estar evaluando eso, ¿no? También cuántos y qué días necesitamos, porque a lo mejor yo digo, con un día, sí, pero pues qué día, ¿no? Pues tú me dirás si entre semana, no semana y toda esta cuestión, y cuáles son los recursos disponibles. Muchas veces el recurso también desgraciadamente nos limita, a veces realmente no disponemos del recurso suficiente y pues nos quedamos con herramientas muy sencillas y que pues por ahí se puede omitir cierta información. Ahora, en cuanto a los tipos, ¿no?, que tenemos, o otra manera de visualizarlas o de mencionarlas y que ustedes las van a visualizar en la literatura, es hablar de métodos prospectivos y métodos retrospectivos. Dentro de los métodos prospectivos entra la pesada individual precisa, es decir, antes y después del alimento, se pesa el alimento y los restantes en la bandeja en un periodo de 3 a 7 días. La estimación de los alimentos consumidos, para lo cual necesito contar con datos como cuál es la medida, algunas fotos, estimar las porciones y determinar un periodo, ¿no? Con qué frecuencia lo voy a estar haciendo. Dentro de los métodos retrospectivos tenemos el recordatorio de 24 horas, muy bien conocido, que es el preguntar. ¿Qué fue lo que desayunó el día de ayer? ¿En qué horario? ¿En qué lugar? ¿No? Y vamos ahí preguntando. Y también tenemos las medidas caseras, ¿no? Y 3 recuerdos al menos al mes. Bueno, no, aquí está mal. No es que diga 3 recuerdos al mes. Es tener al menos 3 recordatorios donde considere 2 entre semana y 1 de fines de semana. En cuanto a la historia dietética, ustedes recuerdan en la actividad que tuvimos de la evaluación de la dieta, donde la historia dietética pregunta cuántas comidas aproximadas hace al día, en qué lugar, quién prepara sus alimentos, o sea, es conocer como este tipo de características. Ahora, se puede hacer también el método modificado, donde yo simplemente esté analizando los alimentos consumidos durante 2 o 3 días, esté considerando la frecuencia de consumo de alimentos de al menos el último mes y algunas preguntas relacionadas con el objeto de estudio. Aquí en este sentido voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo estoy trabajando con mujeres embarazadas que presentaron hipertensión, se está manejando un tipo de dieta en donde la restricción de sodio pues es moderada. Entonces aquí obviamente mis preguntas van a ir relacionadas con el objetivo del estudio, que sería saber si se consumieron alimentos industrializados que sean fuente de sodio o bien se consumieron alimentos que por su propia naturaleza son altos en sodio. En cuanto a la frecuencia de consumo de alimentos,
Podemos tenerla desde diaria, pero la verdad, les soy honesta, es poco probable, o semanal, que también es poco probable. Muchas veces las frecuencias de alimentos consideran meses y puede preguntar el modelo de consumo, ya sea cuántos tiempos de comida. Sin embargo, en la mayoría de los casos pregunta como el general, ¿no? ¿Cómo va ahí el consumo del paciente? Ahora, en cuanto a lo que es la frecuencia de los alimentos, podemos tener diferente información que nos va a recabar, porque nos puede dar información cualitativa, es decir, qué grupo de alimentos está consumiendo, sus cualidades, o cuantitativa, ¿no? Además de saber el grupo de alimento, me refiere el tamaño de la porción y incluso la frecuencia, ¿no? Entonces, cualitativo se me estaba pasando, aparte de preguntar el grupo de alimento, pues pregunta la frecuencia, es decir, mira, resulta que el melón lo consume 2 veces al año, mientras que si lo dijera cuantitativo, me diría, consume 3 porciones de melón, X cantidad de veces al año. Y también lo podemos obtener semi-cuantitativo, es decir, pregunto una porción estándar, me baso, ¿no? Bueno, resulta que la porción estándar de melón es una taza, y cuántas veces se consume al año. Entonces, ahorita al final les voy a poner un ejemplo para que lo visualicemos. Dentro de las desventajas de los métodos retrospectivos es esto, la memoria de la encuesta, lo cual representa una fuente de error. En cuanto a la fiabilidad, pues finalmente dependerá, porque pues depende de mi finalidad del estudio. Si está siendo utilizado con fines epidemiológicos, estoy buscando la carencia de algún tipo de nutrimento. También, ¿cuál es el grado de exactitud de la encuesta? Cualquier método, ojo aquí, analizar la dieta creo que es de las partes más complicadas realmente, porque cualquier método implica error. Ya les dije las fuentes de error, entonces pues sí, todos entran en eso. Y también el problema es que muchas veces tendemos a sobreestimar o subestimar la ingesta real. Ahora, ¿qué sí nos permite definir la encuesta? Pues cuáles son los hábitos de alimentación, cuál es el consumo de los alimentos, el modo de la alimentación, si se asocia con carencias nutricionales y los tipos de dieta. Ahora, existen algunas recomendaciones que debemos de aplicar para que nuestra recolección sea más eficiente. Para empezar, tratar de recopilar toda la información de las últimas 24 horas, porque es lo más fresco, ¿no? Entonces empezamos por el desayuno del día anterior y vamos continuando hasta completar el recordatorio de 24 horas de todo el día. Posteriormente vamos a anotar la calidad del alimento, es decir, era bolillo integral o bolillo normal, ¿no? Carne de puerco, ¿qué parte del puerco, no? Pues resulta que eran costillitas. Posteriormente tenemos que estimar la cantidad en medidas caseras o bien llevarlo a esta parte de las porciones que están referidas en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Bueno, me dijo que consumió una quesadilla de maíz con queso Oaxaca. Pues de queso Oaxaca, ¿cuánto utilizó? Pues resulta que fue la porción, ¿no? 30 gramos. También no debemos de pasar por alto los ingredientes accesorios, ¿no? El caso de la grasa o azúcar, o por ejemplo, se me fue el nombre, como el Coffee Mate, ¿no? Los sustitutos de cremas, todo este tipo de información. También anotar el método de preparación culinario, si fue frito, cocido, capeado, para poder estimar más o menos de cuánto aceite hablamos. Y sobre todo, para facilitar el recuerdo, hay que escribir inicialmente el menú, ¿no? Así de, sí fue esto y esto y esto y esto, y ya ir desmenuzando poco a poquito. Entonces, dentro de otros aspectos importantes, hay que, pues, respetar
la privacidad del paciente. Les decía que en algunos casos es un tanto complicado, sobre todo cuando el paciente viene de que ha tenido muy mala relación con otros profesionales de la salud, con otros nutriólogos, a lo mejor se le trató injustamente, ya vienen ahí cuestiones de ética, ¿no? También poder contar con los materiales necesarios para efectuarlas, pues un formatito adecuado, no influir en las respuestas de los entrevistados. Esto es súper importante, que pues a veces no, de forma inintencionada estamos preguntando, bueno, ¿qué consumió? Consumió azúcar y a lo mejor estamos influyendo en cierto modo en la cantidad. Digo, ¿como cuánto le echó? 2, 3 cucharaditas y a lo mejor la persona se siente un poquito pues avergonzada, ¿no? Y diga menos para quedar bien. Entonces, cuando se puede calcular el alimento en precisión, es una ventaja para nosotros porque ya es más preciso. Aquí tenemos también muy importante que toda la información que nosotros recopilemos la tratemos de estandarizar, sobre todo cuando hablamos de encuestas alimentarias. Aquí, por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de un huevo en una frecuencia de alimentos, pues hay que hacer alusión que es un huevo que pese aproximadamente de 50 a 60 gramos. Por ejemplo, aquí está el queso, ¿no? Si es rallado, por ejemplo, pues más o menos, si hago alusión a una porción de 5 gramos o de 15 gramos. O por ejemplo, si es de un quesito fresco o de un quesito duro, aquí, ojo, está mal esta porción. Realmente vienen siendo más o menos unos 40 gramos, ¿no? Pero es aquí más que nada para ponerles ejemplos. Igual en el caso de las frutas, verduras, muchas veces esto, aquí le pondría un tachecito, muchas veces lo que hacemos nosotros es estandarizar con base a una taza y una taza prox, ¿no? Estamos considerando unos 240 gramos. También las leguminosas o el arroz varía mucho porque en el caso del arroz, pues muchas veces hablamos de un tercio de taza, mientras que en el caso de las leguminosas hablamos de media taza cuando estos son en presentación entera. Pero es con el fin de dejar clara esta parte, ¿no? ¿Cuánto estamos hablando? Ahorita les voy a poner el ejemplo, este no me encanta. Y miren, aquí está un ejemplo de un recordatorio de 24 horas. Muchos de ustedes, de hecho, lo colocaron en la historia clínica, en el formato de historia clínica. Y vayan anotando ahora sí, paso por paso. Dentro del recordatorio de 24 horas, siempre hay que preguntar de todo, ¿no? Entonces, debido a que se puede perder información, la USDA nos ofrece ciertos lineamientos y se conoce como el recordatorio de 24 horas de pasos múltiples. Entonces, el primer paso es hacer una lista rápida de los alimentos y bebidas. Es decir, pregunto en el orden que los va recordando, voy anotando nada más, o sea, no pregunto cantidades o las formas de preparación, solamente cómo estuvo ahí. Y anoto un alimento por renglón. El segundo pasito es que yo anote aquellos alimentos olvidados, para lo cual es importante contar con una lista predefinida de aquellos alimentos que normalmente se omiten en el listado rápido. Pues, por ejemplo, el azúcar, el aceite, leche, sustitutos de crema, la mantequilla, todo este tipo de alimentos que de pronto se pasan por alto. Y los alimentos se van organizando por categorías, se lee renglón por renglón para darle tiempo a la persona de recordar si se le pasó alguno. Y aquel que se le haya pasado, pues lo marcamos, ¿no? El siguiente paso es, una vez que ya verificamos y completamos el listado de los alimentos y bebidas, detallamos ahora sí esta información, pregunto el tiempo y la ocasión, o sea, ya lleno aquí esta partecita, ¿no? De la hora y el lugar en donde se hizo.
Y sobre todo es recomendable tener la lista de la forma usual con la que se le llaman las comidas, ¿no? Ni modo que le diga, ¿a qué hora fue su cena, no? En la mañana, pues no, obviamente diría, esta mujer, ¿qué pasó, no? ¿Se cuatrapeó o qué? Normalmente, fíjense que el mexicano es bien chistoso porque siempre dicen, pues desayuné un café con galletas. Ya luego almorcé y el almuerzo realmente viene siendo aquí como lo fuerte, ¿no? Lo representativo. Luego viene la comida y muchos normalmente dicen la merienda como a la cena, así como que picotearon algo. Entonces por ahí es darle el nombre que dependiendo el lugar donde lo estemos trabajando. El siguiente paso es pues detallar para cada alimento la marca, sobre todo cuando son productos particulares, pues no es lo mismo que yo diga, me acabo de comer unas galletas Marías, me acabo de comer unas galletas, unas Chokis, ¿no? Con estas que están rellenas de chocolate. Igual, la preparación o la presentación no es lo mismo decir, me comí un huevo entero hervido, a decir me comí un huevito frito. Y también los ingredientes, ir desglosando en precisión lo que lleva el alimento o lo que lleva la bebida. Y si el paciente no preparó los alimentos o no lo sabe, pues podemos agarrar la versión estándar de la preparación de los alimentos. Es decir, si me dice, consumí una torta de jamón, pues aquí a lo mejor no se fijó muy a detalle, pero puedo considerar que la torta lleva mayonesa, lleva frijoles, lleva lechuga, lleva jitomate, lleva jamón, pregunto si lleva queso, para considerarlo. Y preguntar la porción consumida, o sea, realmente lo que se consumió. Puedo decir, me comí una torta, ¿no? Pero a lo mejor me comí media porción. Por último, hago una revisión final, es decir, le digo al entrevistado lo que se colocó y que esté completo y correcto. Y por último, indagar si el consumo fue similar al habitual y si fue diferente, pues saber en qué fue diferente, si fue más, menos. A lo mejor resulta que le pregunté y ayer fue su cumpleaños y pues hubo pastel, hubo refresco, hubo de todo. Por lo cual, si de plano nos brinda información muy diferente, pues lo ideal es que ese recordatorio, tripas corazón, lo desechamos porque realmente la información no es muy confiable. Aquí tenemos otro ejemplo de la frecuencia del diario de alimentos o recordatorio de 7 días y pueden observar que es importante anotar la fecha del día que se está reportando, el nombre del paciente, su edad, su sexo, su peso, su estatura, el nivel de actividad física, si hay suplementos o no y sobre todo, aquí podemos ver en esta columna el horario en donde se consumió y el lugar, a lo mejor hacer una división aquí, poner horario y lugar, si fue solo o en compañía, el tipo de alimento, igual sería poner el nombre del alimento renglón por renglón y ya sus cualidades, a lo mejor fue leche, fue leche, ¿no? Y resulta que fue una taza de leche deslactosada light, pues anoto eso. El método de preparación, pues a lo mejor ese día me hice un huevo revuelto con jitomate, una pieza de jitomate promedio, más o menos un cuarto de cebolla picada, utilicé unas 2 cucharaditas de aceite de oliva y le puse pimienta y hierbas a la italiana para darle un saborcito ahí más o menos, ¿no? Y pues hacer una lista de cualquier aspecto relacionado, ¿no? A lo mejor resulta que ese día me sentí mal y no me acabé todo lo que preparé, y de hecho vomité, ¿no? Les estoy poniendo algo muy particular, pero pues todo lo que sea de utilidad se anota ahí. O por ejemplo, sobre todo a mí me encanta cuando trabajamos con pacientes con diabetes, el anotar valor de la glucemia antes de la alimentación por glucosa capilar y el valor de la glucemia 2 horas después del alimento. Entonces así al paciente le va quedando como más presente el efecto de ese alimento o esos grupos de alimentos en los valores de la glucosa.
Dentro de la historia dietética, pues les digo que muchas veces en este apartado nosotros ponemos el recuerdo de 24 horas, recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo de alimentos, dependiendo, porque a veces termina siendo una historia clínica como de 30 hojas, ¿no? Y aquí este es un ejemplo de una frecuencia. Ahorita les voy a dar otro ejemplito. Ahora, también, pues les digo, no solo lo podemos hacer en petit comité, es decir, en personas, sino yo puedo preguntar, basarme de las hojas del balance de consumo de alimentos, o bien tener cierto tipo de frecuencias de consumo de alimentos y conocer consumos particulares que me interesen, lácteos, cítricos, patatas, entre otros. También esta información me ayuda, ¿no? Para graficar, da risa porque esto es del 98, ahorita yo creo que ha de estar muy diferente. Y aquí este es un ejemplo ya de un recordatorio llenado. Ahora, denme un segundito. Ay, este no es. Denme un segundo. Ahorita ya está abriendo el archivito, permítanme un segundo. Ya va, ¿eh? No, no se me desesperen, es que está abriendo el archivo, nada más que está un poquito pesado, por eso se está tardando. Compartir.
Listo, miren, aquí este es un ejemplo de una frecuencia de alimentos. Está modificada acorde a ciertos intereses, ¿no? De la investigación que se estuvo haciendo en su momento. Pueden observar que recopila pues la información básica del paciente, pero también algunos aspectos importantes como saber si el paciente fuma o no y más o menos de cuántos cigarros hablamos, ¿no? También pregunta si el paciente ha estado anteriormente a dieta, sea cual sea el propósito, y pues con qué frecuencia, ¿no? Nunca, 2 a 1, ay no, está medio cortadito, sale medio raro. 1 a 2, perdón, 3 a 5, 6 a 8, 9 a 10, 12 o hasta más. También si en este año que ha pasado la persona ha tomado vitaminas, minerales en suplementos y de hecho aquí, por ejemplo, podría abrirse el campo, ¿no? La marca y la cantidad, porque sabemos que algunos te recomiendan 2 cápsulas por día, otros 2 cápsulas cada tiempo de comida, dependiendo. Entonces aquí todavía yo lo podría ajustar. Y aquí todavía considera, si contestó que sí frecuentemente, tiene la siguiente tabla, ¿no? Suplementos multivitamínicos, tabletas para el estrés, el Teragram, One a Day, otras vitaminas, vitamina A, vitamina E, calcio a través de TUMS, vitamina C, cuántas pastillas. Aquí yo a lo mejor podría poner, no sé, a lo mejor, vamos a poner unas 4 cápsulas en 1 a 3 semanas. No, perdona, está mal, se los estoy expresando mal. De 1 a 3 por semana, de 4 a 6 por semana, 1 al día, 2 al día, 3 al día, 4 al día o 5 al día. Resulta que yo soy malísima, ¿no? A lo mejor tomando vitaminas y pues soy de esas que a lo mejor se toma de 1 a 3 veces a la semana, 1 a 3 pastillas a la semana. ¿Y por cuántos años, no? Si ya es algo que estoy haciendo desde hace tiempo o es reciente. También si he tomado vitamina E o vitamina C, cuántas unidades, es decir, miligramos o por ejemplo en qué viene expresado, ahí nada más detallar. Sí, también estoy considerando, tomando, perdón, regularmente algunos otros tipos de pastillas que contengan zinc, hierro, selenio, beta u otro. Y también, por ejemplo, qué tipo de grasa utilizo de forma regular, ¿no? Para marcarlo. Ahora, déjenme continuar. Aquí como si lo alcanzan a ver, pregunta como muy a detalle ciertos grupos en particular con lujo de detalle. Entonces aquí ya está como lo general. ¿Por qué? Porque esta encuesta dietética estaba encaminada a conocer el consumo de vitaminas liposolubles, así como de los ácidos grasos y la calidad de los mismos. Ahora, dentro de los hábitos ya de otros grupos, aquí nos pregunta con qué frecuencia consume el paciente X alimento y la porción de lo que estemos hablando. Para lo cual es importante que yo le exprese al paciente, pues, cuál es la porción regular para que él me pueda decir si es más pequeña respecto a la porción regular o más grande respecto a la porción regular. Entonces, importantísimo que con base a todas las filas que yo voy llenando, supongamos que plátano yo consumo aproximadamente, marco aquí, ¿no? Más de 2 piezas al día. Es que no está habilitada la edición.
No sé por qué se quitó la presentación. Aquí está, entonces a lo mejor resulta que yo consumo 2 piezas promedio al día, ¿no? Y por cada uno voy marcando a lo mejor frutas y jugos. Pues jugos a lo mejor digo, híjole, a lo mucho me vengo echando uno al mes, una porción pequeña. Entonces es ir llenando por cada fila correspondiente. Pero esto como paciente, ya yo como nutriólogo es importante que vaya codificando, es decir, a lo mejor esta yo la llamo la columna A, la columna B, C, D, F, G, dependiendo, y aquí le llamo columna 1, 2, 3. Entonces aquí a lo mejor resulta que mi codificación es A1. A1. Entonces, este codificar me va a servir porque yo a lo mejor en una tablita de Excel, pues al ir vaciando la información, ya me vaya sacando el contenido nutricional de esta frecuencia de los alimentos. Entonces ya tengo la información cuantitativa y cualitativa de las frecuencias, pero también las cantidades. Entonces, si lo analizamos en perspectiva, la información que yo puedo tener de una frecuencia de alimentos es una cosa demasiado, de verdad, demasiado vasta. El recordatorio de 24 horas también puedo hacer lo mismo, a lo mejor yo ir codificando o vaciar en una hojita de Excel la información de los alimentos para al momento de colocar las porciones me sea más fácil analizar, ¿no? Y ya no sea tan artesanal. Entonces, la siguiente clase vemos un ejercicio rápido de un análisis rápido de la dieta, de un análisis se me fue el nombre, de un recordatorio de 24 horas. Y por ahí, chicos, en cuanto a la evaluación, recuerden que tuvimos un examen. Ahorita la verdad les soy súper honesta, pues creo que la evaluación no es tanto como de que conceptualicen, sí, tienen que conceptualizar y todo esto, pero realmente ya no les voy a aplicar otro examen. Más bien vamos a tener ejercicios, a partir de la siguiente semana se asignan y estos ejercicios van a ser chiquitos, únicamente va a ser un ejercicio para que lo estén entregando el fin de semana siguiente, del 9 y 10 de diciembre, y podamos ir cerrando la materia. También les quiero mencionar, es muy probable que el día 16 todavía tengamos clases porque la verdad es que el contenido de esta materia es muy extenso. Normalmente en otros cuatris era 1:30 y ahorita lo acortamos a 1 hora, entonces pues ya se imaginarán, ¿no? Cómo estamos corriendo en contra del tiempo. Entonces vemos algunos ejercicios en la siguiente clase, rapiditos para no llevarnos todo el tiempo y poder continuar con el temario. Y únicamente aquí en esta materia ahorita no vamos a tener examen. Si tienen alguna duda, chicos, antes de finalizar. No, maestra, todo bien. Ok, perfecto. Pues que pasen muy bonito fin de semana y nos vemos la otra clase. Hasta luego, maestra. Hasta luego.